este tiempo, ojos y cuerpo de... Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural, dulce corazón de terror, de ilusión, has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría... Despierta, cariñito, despierta tú también, varón. Mueve la cintura con el corazón. Soy Ilich Romero Atariguana, el que te prohibió mamá, que te llama, te invoca y te dice que estamos de nuevo en que la historia se repite. Y vamos siempre, el historiador, el que estuvo el ananay de la historia, el que estuvo presente cuando Bolívar le dedicó a Manuela su poema de amor, Edison de las Mercedes Santa Cruz, Espejo Miño. Muchas gracias de esa presentación y además aprendiz de Quijote. Solo me faltaba hacerle el papel de Sancho al Quijote, que todavía nos hacen falta esos Quijotes ahora, que anduvieran a darga en mano, como decía él, desenrollando embrollos y desfaciendo entuertos, que son muchos. Pues uno de los entuertos es esto ahora, ¿no? El programa de ahora, la historia se repite con la autoridad electoral. ¿Qué pasaban con las elecciones cuando no había autoridad electoral? ¿Y desde cuándo hay autoridad electoral en este paisito del planeta? Pues ahora nos vamos a enterar. Según lo que vimos y la que la mayoría va a la no a la fuente no tan fiable, Wikipedia, desde 1945 existe la autoridad electoral en Ecuador. Pero antes del 1945, posguerra, post Segunda Guerra Mundial, sí, ¿quién controlaba las elecciones? Como un ente independiente, ¿no?
No me digas que El la cosa revólver. era que contaba los votos. El revólver. No, en realidad la autoridad electoral, desde que nació la República, era el propio gobierno. Con los ministros de Estado, que en principio eran 3, 5, 7, fue creciendo, y con los empleados públicos, que eran privilegiados, porque además recuerda que para poder participar en política, hasta muy entrada la democracia, quizás hasta 1978, cuando se aprueba la nueva constitución, los analfabetos no tenían derecho al voto. Es en el 78 cuando con la huella digital tú puedes acceder, menos un trabajo público. Entonces, Pregunta. Ahora que decimos las vicisitudes de los analfabetos, le contaba a nuestro jefe de producción que en Ecuador, yo sé que no viene el tema, pero también a principios del siglo XX se vendían haciendas con afros y con indígenas ahí, como sí, parte del inventario. sí, sí. A La hacienda, ese nivel era parte de la nula participación. la hacienda se convirtió en el castillo feudal de Europa para graficar aquí lo que era el poder económico y el modo de producción privilegiado. Entonces, alrededor de la casa de hacienda se asentaban los trabajadores que no tenían propiedad, solo vendían su trabajo, pero no eran dueños de los productos que sembraban y que sembraban y cosechaban. Entregaban al dueño, pero el dueño les entregaba ropa, alimentos, medicinas, les construía una iglesia, y en algunos casos ya más cercano, años 60, años 70, con la revolución agraria, se les entregaba escuelas. Pero de allí, recuerda tú la famosísima novela A la Costa, de Luis A. Martínez, en donde desgarradoramente nos cuenta cómo un indígena de la provincia del Tungurahua tiene que huirse a pie porque no da más con las deudas. Y él dice que estoy endeudado, yo y mis hijos, pero no tengo en qué caerme muerto. O sea, no, ¿en qué me gasté la deuda? Es que nunca hubo nada en beneficio, sino que la deuda se iba, acumula, y entonces él dicen que allá en la costa hay oportunidades, y se fue a la costa. Pero viene otro detalle hablando de la revolución del indio Alfaro, tratado con desprecio con ese nombre, ese mote, que cuando yo leí La Hoguera Bárbara, decían que llegaban los campesinos, los montoneros, con un papel: patroncito, si peleo por vos, me liberas de este papel. O sea, dejando a un lado la empatía y todo eso, sí, tenía ese nudo en la garganta, diciendo, qué miserable, qué condiciones miserables, y que paradójicamente la estamos teniendo con, va a sonar un tema que van a decirme que no es lo mismo, pero los migrantes, los que están siendo deportados en este momento, no hicieron un crédito en un banco. No es que tenían mucho dinero, sino que simplemente Tienen un papelito de un coyote. de un coyote. O sea, quizás el papelito físicamente no exista. Y digo quizás, pero tienen un papelito de un coyote. Buscamos otro Alfaro. Pero además, mira que era tan real la opción, porque no había ejército todavía en el Ecuador. Había una guardia presidencial, que eran empleados públicos, que eran entrenados por alguien que conocía de armas. No había un ejército. Es Alfaro quien crea la escuela de formación del ejército. Y entonces las simpatías políticas eran de parte del dueño de la hacienda. Y entonces, para los indígenas y campesinos, que estaban brutalmente empobrecidos, era una opción más, digamos, cómoda irse a la guerra que quedarse sembrando endeudados. Y entonces no se iban solo ellos, se iban con su esposa, las que se llamaban las guarichas, las adelitas en México, y les iban siguiendo, y entonces tras un ejército, le pasó al ejército independentista también, tras el ejército de soldados que cargaban balas, cañones, sus arcabuces, mochilas y todo esto, atrás había otro ejército de mujeres que no solo acompañaban a sus maridos, a sus compañeros, sino que eran enfermeras, cocineras, asistentes, ayudaban en la guerra también. Y habían niños allí
y habían perros y animales y cargaban vacas, porque un ejército, digo tú, el general Alfaro movilizado con 10,000 hombres, oye, tienes que darles de almorzar a 10,000 hombres todos los días. ¿Y de dónde sacabas comida? Y Si de no dónde del sacabas saqueo de las... el agua, o sea, el agua, cómo lograbas llevar a tus heridos, Claro. por eso, cuando le digo a nuestros clientes, el de la del grupo, les digo, esto se llama campaña electoral, porque es como una campaña militar, en donde Sí, el sí. 90% de las cosas se hacen con prevención. Un saludo a Eduardo Enderica Dávila. Qué gusto, Eduardo. Qué Abrazo, gusto. Eduardo. Un gustazo. Saludos, Eduardo. Y un saludo a Jefferson Tobar, que también nos está viendo de allá de algún lugar del país. No se olviden de ponerle me gusta, compartir y seguirnos. Necesitamos volver a crecer. Ya nos han pegado demasiadas veces y no nos rendiremos. Y hablando de no rendirse, tú que eres gestor territorial, líder cultural, lideresa cultural, etcétera, 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 y quieres que tu voz se escuche, comunícate con Ayu Comunicaciones al 099-740-708. Por favor, escríbenos y te ayudamos aquí a crear tu medio digital. Volviendo al tema, mi querido Edison, y parece que nos desviamos demasiado, pero estamos, aunque no lo crean, seguimos en No, la no. electoral. Sí, 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 no mucho, no mucho. ¿Ya? Porque recuerda que cuando nace la República, la opción de voto era solo esto que hemos hablado. Hacendados, que sepan leer y escribir, hombres Casados de la casados iglesia. y con renta en la mano, con propiedad en la mano. Solo para hacerles un cálculo, quien podía votar en el Ecuador cuando nació en 1830, debía tener una renta de 20,000 pesos. Todavía no había el Sucre. El Sucre Pero, nace 50 años después. los pesos, 20,000 pesos equivaldría A a ver, te voy a hacer una relación porque yo hice esta investigación. Un general de la República que venía de los ejércitos independentistas ganaba 50 pesos mensuales. O sea, tener una renta de 20,000 era demasiado, o sea, era muy grande. hagamos Pero había un propiedades, general actual gana como 7,000, 8,000 dólares. exacto, pero eran terratenientes y las tierras estaban avaluadas en esos precios. Entonces, obviamente, lo que tú decías, las tierras se enriquecían con la cantidad de indios que tenían para mano de obra. Entonces, una hacienda en Hace tierra valía esclavos. 15,000, pero subía a 20,000 porque tenía 100 familias de indios que eran los que trabajaban. Eran hombres, mujeres, jóvenes y preferían los hombres jóvenes, ¿no? Indígenas, porque también había mestizos empobrecidos. Entonces, ese era el que tenía el derecho al voto. De hecho, las primeras juntas de electores que se reúnen no pasaban de 25 personas en Quito, por ejemplo, y lo mismo pasaba en Guayaquil o Cuenca. Entonces no eran más. Entonces esa propiedad es la que... Y los indígenas, ¿cuándo iban a votar? Los indios, digo indios con el perdón de quienes nos están escuchando ahora, pero ese es el término que inclusive en las constituciones se les utilizaba en aquel entonces. Eran indios. Además, se usaba la palabra raza para la raza india. Así era la forma de referirse. En la primera constitución, aprobada en Riobamba, dice que les ordena un artículo de la primera constitución, que debo tener por aquí en mi biblioteca, dice que se designa a los sacerdotes para que con su misericordioso trabajo logren reivindicar a la raza indígena innoble. Eso dice la primera constitución ¿Indígena del o Estado. India, la primera, a la raza india. Pero suena Lo despectivo. dice la primera. Porque, exacto. Pero entonces avanzan las elecciones, pero esto se arreglaba. Recuerden que la sucesión presidencial, si no a balazos, porque Rocafuerte está en la isla Puna
viene de México, quiere ser presidente, es hijo de una familia muy rica, él se pasa su juventud viajando por el mundo, está en México, está en Londres, está en Europa. De hecho, México le nombra a Vicente, a Rocafuerte, le nombra su embajador en Inglaterra para que vaya a negociar la deuda externa en la que se había, igual que nosotros, nos habíamos endeudado con los ingleses para desalojar del territorio de la República a los españoles. Y entonces en México, como héroe de la independencia de México, le tienen a Vicente Rocafuerte. Yo recuerdo un discurso que dio Jaime Roldós cuando fue a inaugurar en México, él es el creador de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, ALDU, con sede en México, pero con sede administrativa en Quito. El primer administrador era el militante comunista César Verduga, que luego ya le recordaremos como En otra ocasión. ministro de Alarcón y luego prófugo, y prófugo hasta ahora de la justicia. Creo que vive en Argentina, con un pedido de extradición que no se ejecuta, alguna cosa. César fue muy amigo mío y no tengo por qué renegar de él. Muy brillante el tipo. Estaba casado con una mexicana. Pero, ¿qué hace Roldós? Cuando inauguran, le invita el gobierno de México a Roldós, él dice, ojalá yo pudiera decir nuestro Benito Juárez y ustedes pudieran decir su Vicente Rocafuerte, porque les queremos a los dos en nuestros países, a ese nivel. ¿Cómo se arregla? Hablando de México, ya tenemos, obviamente, Claudia Sheinbaum, presidenta actual de México, tiene que responder a Ecuador. Y que somos un chiste a nivel de los noticieros. No he visto un noticiero, aparte de los mexicanos que se burlan de nosotros, no de los ecuatorianos precisamente, se burlan del presidente. Sí. ¿Ya? Sí. Es Pero, una burla mundial, en España igual, ¿no? En es España, una burla mundial. He visto en Deutsche Welle, en Alemania, en Italia, y del chiste no bajamos. Por eso conversábamos en otras cámaras de que ahora va a regalar casas, como plan, techo y empleo. No sé, Sí. ahí hay un detalle, ¿no? Porque están dando... Sí. El problema es precisamente no conocer la historia. O sea, si alguien le hubiera dicho cuál es la relación histórica comercial entre México y Ecuador, no haría esa estupidez. Claro, porque lo que está castigando es a medicinas, ¿no? Básicamente genéricas. Nos vende medicinas e insumos agrícolas. O sea, y nosotros le vendemos camarón y chocolate y cacao. Ya, pero... Y creo que plátanos también, pero plátanos, eso compras en Colombia, en Centroamérica, está más cerquita, Honduras, y nos quedamos sin mercado. Pero las medicinas, ¿quién nos va a vender a nosotros? Va a subir lo que dice, vi lo que dice España, ¿no? Dice, esas jugadas de una palabra utilizan un poco dentro de la ironía. Estas palabras de un improvisado es ponerle arancel a su propio pueblo. O sea, lo que no dijo, lo que está haciendo es que esas medicinas suban para los ecuatorianos. Que ya no te digo que valen miles de dólares, pero a veces, discúlpame, a muchos de nosotros sí nos ha salido complicado comprar ciertas medicinas. A veces hasta ya no hay en las farmacias privadas. No, mira, la medicina genérica para diabetes, para presión arterial, que pasado los 55, 60 años ya es común en nuestra generación, que debemos tomar a diario esa medicación, es entregada por el IES a todos aquellos jubilados o afiliados que van. Cuando no hay, me han contado los médicos del seguro, cuando no hay, por ejemplo, metformina, es un drama porque la gente espera ir a pedir. Pero el pedido te hacen para 3 meses. Entonces tú vas hoy día y te dicen, vuelven 3 meses porque ahora no tengo. Hay gente que no tiene para comprar la metformina diaria para 3 meses. Entonces lo que tú dices, no son medicinas de $1,000, son medicinas que cuestan, este rato debe estar en 4 o 5 centavos, pero para 90 días es un peso en el bolsillo de un jubilado. Por ejemplo. Y volviendo, y seguimos en esto, no es que volvemos, seguimos en esto. Entonces, en 1945, siglo XX, casi la segunda mitad,
Eh, Perdón, aquí Eduardo nos escribe, seguramente Novita quiere emprender con empresas farmacéuticas. Bueno, Eduardo, qué piensa afilado, mal y aceptarás, ¿no? qué afilado, qué diente más afilado, Eduardo. Pero en fin, No, no, además Arthur Conan Doyle al Sherlock Holmes, al famoso Sherlock Holmes le decía, cuando comienza sus investigaciones, vea, lo primero que hay que hacer, mi querido Watson, es saber a quién beneficia el muerto. Punto. sí, tal cual, vampiro de Sussex. Pero Sí, en 1945, bueno, me contabas, hubo un cambio que volvimos seres humanos, reconocimos como seres humanos a muchas etnias de nuestro país, ¿ya? Y tenemos un conflicto que se hace en el 78, me dices, con la nueva constitución, después de la postdictadura militar, se ajá. reconoce a los seres, al resto de seres humanos. Porque ahora hay analfabetos, no me refiero a los analfabetos digitales, sino analfabetos Reales, sociales, claro. sociales, que no quieren ver, no existe el resto del mundo aparte de ellos. No Sí, sé sí, si sí. señores sociólogos, señores y damas sociólogos, no me crucifiquen, por favor. A ver, yo te quería hacer un antecedente porque para 1945 hay una revolución socialista que se condensa y se concreta en la Constitución convocada para ese año de 1944. Pero antes, una vez pasado el proceso lamentablemente violento de la creación del Estado, llegamos a una crisis en 1959, donde casi desaparecemos, y a partir de 1960, el, 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 el mandatario con ese liderazgo fuertísimo de García Moreno asume el papel de organizar el Estado, reorganizar el Estado, y a partir de 1960 establece no un sistema de control de elecciones, sino más bien un beneficio. Ya no es necesario tener propiedad para ser votante, pero sí es necesario que sepas leer, escribir, seas hombre y te inscribas. ¿Cómo se hacían las elecciones? El servicio militar. Ya, exacto. Entonces, lo que se hace, pero además, García Moreno exige que seas católico, porque lo que pasa es que ya había la presencia de algunas religiones que tenían presencia aquí, pero no influían todavía. El Ecuador siempre fue un país católico muy en sus raíces y eso no ha cambiado. Entonces, lo que hace García Moreno es aprobar la Constitución de 1969, la de 69, la segunda que él aprueba. 900 u 800. 1869, que es la que le motiva el asesinato, porque allí modifica toda la estructura del Estado para que haya senadores de 12 años, diputados de 8 años y el presidente dure 8 años. O sea, él quería quedarse de por vida porque había organizado al Estado, le tenía puesto en orden, ya empezó a funcionar el ferrocarril en las líneas principales que él empezó a construir, y entonces le tenía ya en formación al Estado, pero excesivamente conservador y católico. Hay historiadores que dicen que hasta García Moreno las leyes se hacían, todavía se redactaban con espíritu de la colonia, como éramos todavía dominados por la colonia española. Entonces él para 1969 y romper este fenómeno, habla de una votación popular para resolver y aprobar la Constitución de 1869. Tan popular, pero que tenía estas limitaciones de ser hombres blancos, porque los indígenas, los negros, las mujeres no tuvieron derecho. Ese dice electoralmente que fue la primera vez que se aprobó una constitución por voto popular, que no era voto popular en realidad, sino de ciertas cámaras. ¿Cómo se elegían el resto de autoridades? Pues en juntas parroquiales de estas personas, allí se elegían representantes y de allí salían los candidatos. No había todavía partidos políticos, había tendencias ideológicas y el Ecuador se decantó desde 1830 por conservadores, más por la línea colonial, y por liberales, más por la línea masónica, porque la masonería ya había influido no solo en Europa, sino en México, en Cuba, en Colombia. Bolívar, Sucre, Espejo. Espejo, el Marqués de Selva Alegre. Sí, sí, sí. ¿Ya?
Montúfar, mejor dicho. Pero eran más liberales. Y un hecho geográfico que también hay que determinar es que por el contacto con el puerto de Guayaquil con el mundo, porque las cosas llegaban por barco, a lomo de indio, a lomo de guando, llegaban por Cartagena y desde allí se cargaban a lomo de indio las cajas con los vestidos de las señoritas de Bogotá, de Cali, de Quito, de Popayán, de Pasto, se cargaban a lomo de indio, a lomo de guando. Entonces era más difícil y más costoso traerse una caja de vestidos de Europa desde Cartagena a Quito que venir irse a dar la vuelta por Chile, por la Argentina y venir por la costa del Pacífico hasta Guayaquil. Pero con eso, dicen los historiadores, no solo llegaba el lujo, llegaban los libros. Y en los libros se abría ya el pensamiento, la revolución, la independencia de Estados Unidos en 1786, la revolución francesa de 1789, la revolución de los ciudadanos. Y entonces viene con ellos dos libros y por eso es que la costa se vuelve un poco más abierta al pensamiento liberal, más que la sierra, muy católica y muy controlada, Quito y Guayaquil fundamentalmente, y no se diga Riobamba o Ibarra, muy controlada por la Iglesia Católica todavía conservadora. Entonces, hablar de elecciones era, no, perdón, aquí entre nosotros elegimos, pero llegamos hasta Alfaro, y Alfaro, que no gana ninguna elección, los dos periodos fue a balazo limpio, con él se crea una institucionalidad política, el Estado se da ya estructura, pero a la muerte de Alfaro, que es lo que yo digo y hemos defendido varios historiadores, entre los asesinos intelectuales de Alfaro están los mismos ricos beneficiarios de los negocios que Alfaro permitió a los liberales. Y de ahí nace una casta de banqueros que no solo son banqueros, sino que a través de sus abogados, por ejemplo, el presidente Tamayo, José Luis Tamayo, abogado de uno de los banqueros, se adueñan de la democracia y viene el peor periodo democrático que ha podido vivir la historia, porque esos presidentes que vienen, Leonidas Plaza Gutiérrez, José Luis Tamayo, Gonzalo Córdoba, todos ellos que vienen luego son elegidos con fraude, un fraude evidente, porque entonces quienes contaban los votos eran los gobernadores de cada provincia. Un comentario de Eduardo Enderica. Lucio Gutiérrez masón, se escalaron ahí los mensos. Eduardo, la masonería desde mediados de los 90 empezó a volverse un club social. Se está recuperando de a poco, están peleando. Yo creo que inclusive hubo ahí no sé en qué momento hay una distorsión cuando cambian las normas, inclusive públicas. Recuerda que eran clandestinos, para utilizar una palabra, eran anónimos, nadie sabía que eras, nadie tenía que saber. Recuerda que en Washington, D.C., George Washington, otro hermano masón, el templo masónico de la logia francmasona se encuentra, perdón, es la francmasona, anglo-masona, se encuentra abierto al público en Washington, D.C. ¿Ya? Entonces, ya desde entonces ya empezaron a ser públicos. Sin embargo, todo depende de cada hermano. Si quiere un hermano, quiere decir, quiero guardar el silencio. Sí. Y otro puede decir, yo lo acepto y lo abierto libremente. Pero hay un momento que se hace público, o sea, se hace público desde la institucionalidad de la masonería, no del miembro, no de la persona que milita, sino del instituto, porque empiezan a abrirse ritos ya a la calle, ya invitan a no iniciados, que es el lenguaje que utilizan. Yo fui invitado, por ejemplo, por logias de amigos, en donde me enteré que habían sido masones, pero se abrieron, ahí me parece que se abren demasiado como institución, y empieza esto de rodarse los mitos del delantal, de la invitación, del saludo, y se empieza a volverse un tema vulgar. Y entonces, claro, y digo vulgar porque... estado en el Palacio de Caldas, o sea, la Cancillería, en la sala antigua, tuvo los retratos de los próceres de independencia. ¿Ya? Y viene un detalle, la característica principal, que todos los pintados y retratados en ese lugar, la Cancillería, el Palacio de Caldas, la Cancillería del Ecuador, en la Carrión y 10 de agosto, para los profanos, todos son masones.
No sé si te has dado, si has dado un salto por ahí de eso, Ajá. ¿ya? Y hablando de masones, teníamos un presidente de, del CNE, en esa época Tribunal Supremo Electoral, que también era masón, hermano masón, ¿ya? Siempre ha habido masones Sí, y sí, 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 sí. yo lo considero a Jorge Acosta, buen presidente en esa época Tribunal Supremo Electoral, Del Supremo Electoral. ¿ya? Entonces, volvemos al 45, tratemos de Sí, llegar al 45. a ver, pero la anécdota de la plutocracia, que es el gobierno de los banqueros, de los ricos, es que a Andrés F. Córdoba le cuestionaban el hecho de que cuente qué pasaba entre los telegramas. Él muy joven en aquel entonces, ya militaba en el Partido Liberal, que era el que había tomado y cooptado el poder completamente. Y entonces hay un telegrama en el que en una de las elecciones, no sé si es Tamayo o Gonzalo Córdoba, donde dice se le pide, el telegrama se envía desde Quito y le dicen al gobernador de Manabí que por favor envíe los votos de la provincia para hacer el conteo definitivo. Él no envía los votos, sino envía otro telegrama en el que contesta cuántos necesitan. Esa es la anécdota, o sea, así eran las elecciones hasta 1925. En ese momento, en julio, justo hace 100 años, van a ser 100 años, un grupo de jóvenes militares dicen se acabó y dan un golpe de Estado que luego el poder le encargan a Isidro Ayora, al médico lojano, y él le pone modernidad al Estado, pero tampoco entra todavía el proyecto de autoridad electoral. Lo que sí hace Isidro Ayora en la constituyente, en la constitución de 1929 y por la acción revolucionaria de Matilde Hidalgo, cuando Matilde se presenta a instancias de su padre, que era un militante liberal, médico, primero a estudiar medicina. Rompe el esquema porque es una mujer que quiere estudiar medicina y le dicen, pero las mujeres no estudian medicina. ¿Y por qué? ¿Dónde está una ley que me prohíba? Se presenta en 1920 a votar para presidente en Machala, porque eso estaba estudiando allá, y le dicen, no señora, usted no puede votar. No señorita. ¿Y por qué no puedo votar? Las mujeres están prohibidas. A ver, a ver, a ver. Deme la ley. No hay ley. No había ley, porque todo había sido en el pensamiento machista y patriarcal de que era un derecho solo de hombres blancos y con propiedad y nada más. Entonces, la maravilla de Matilde es que les dice, deme la papeleta. No. Entonces, las reacciones, hay un chiste ahí, hay una anécdota, porque dicen, permítanos consultar a Quito. Entonces, lo que hacen es un telegrama a Quito que se demora 4 años. Le permiten, en 4 años le permiten votar. De 1920 a 1924 es la primera vez que Matilde y otras mujeres, ya que ella va incluyendo en su movimiento, no hay un movimiento electoral aquí, como las sufragistas que hay en el mundo que se han movilizado. De otros... Estados Unidos. Exacto, no hay. Es una acción individual de Matilde, pero eso... Viene una anécdota que no es con nuestro Ecuador, pero para que la gente entienda que no es que somos machistas solo en Ecuador. Pero en 1968, sí, oyeron bien, 1968. Anteayer. Anteayer. Una mujer quiso correr en la maratón de Boston. Y fueron los organizadores lo que lo impidieron. Y hasta 1900, o sea, siglo XX, 59, el matrimonio entre razas, así le llamaba, interracial, era penado era un delito penal. Era un delito penal. O sea, para que de la creación no piense, es que Ecuador somos un país de subdesarrollados, subhumanos. Ese es el cuento que nos están metiendo. El dedo que no les hagan el sit down, o sea, léanlo entre líneas, que no les hagan el sit down para que no dejen ser engañados. Pero mi amigo, mi querido amigo, en este país hace solo 25 años, y de eso yo siempre me he sentido orgulloso de haber participado en ese proceso, se despenalizó la homosexualidad. Porque en el Código Penal, hasta hace 25 años, había un artículo que decía que era penada la práctica de la homosexualidad. Amigo mío, hasta el 2002, en Perú, por fin se eliminó
una ley en que si un hombre violaba a una mujer, para no cumplir prisión, bastaba con que él quiera casarse con ella. Claro, claro. Entonces, tenemos ejemplos. Ya, sí, es cierto. Somos igual de malos que el resto. Mal de muchos, consuelo de tontos. Pero entiéndanlo, hasta los países del primer mundo tienen estos errores. Claro. Como diría en el... Pero esto es lo que la democracia va corrigiendo, ¿no? Nuestra edad media en paz. Sí, sí, sí. Pero esto es lo que la democracia va corrigiendo. Por eso te pongo el ejemplo de Matilde. Porque Matilde vota en el 24 por una acción personal, en el 25 hay la revolución de Juliana, de los militares jóvenes, y en el 29 se convoca una constituyente que dicta una constitución en la que se incluye, porque se incluye el concepto, no es que decían las constituciones, las mujeres no votan, no, simplemente, ¿qué pasaba? No constaban en la lista de votantes por ser mujer. Entonces nadie se le ocurrió incluir a las mujeres, porque ahora, a diferencia del padrón electoral, estás siendo joven de 16 años, quieras o no quieras ir a votar. Ese es tu problema. Entonces, en el 29 se pone una disposición en la Constitución que dice que será ciudadano ecuatoriano, ciudadana ecuatoriana, el hombre o la mujer que hayan nacido en el... ¿Quiénes pueden votar? Los nacidos ciudadanos de... Eso les permite a las mujeres a partir de 1929 votar. Mira cómo se va generando esos derechos, lo que estamos hablando, pero son acciones de ese tipo. ¿Cómo nos vamos puliendo? Como armando el país. Sí, 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 sí. Entonces, pero todavía nadie piensa en una autoridad electoral. A partir de 1932, que Isidro Ayora entrega el gobierno, aparece una figura que viene a ser un huracán político, a destrozar el país, a romper todas las normas constitucionales, que es el doctor José María Velasco Ibarra. Su primera elección presidencial, que no es elección, es decisión del Congreso, la hace en 1935, es elegido presidente desde el Congreso, pero la irresponsabilidad de Velasco Ibarra nos lleva a una sangrienta guerra tonta de 4 días en el Ecuador por una elección presidencial, porque igual ya era el voto abierto, ya votaban las mujeres. Vamos a elecciones de 1932 y se elige a Neftalí Bonifaz. Velasco Ibarra es conservador, se opone al liberal Neftalí Bonifaz, pero en la Constitución de 1929 se establecía que el Congreso debía calificar al electo presidente de la República. Entonces, el mismo Estado, con todos los votos, le proclamó a Neftalí Bonifaz el primer elegido presidente. Cuentan los votos, gana. Ya podríamos decir que es la primera elección más clara y diáfana, sin autoridad electoral todavía. Mayor cantidad de votantes. Pero asoma el señor Velasco y dice, y le hace mayoría, y no alcanzan los votos, Neftalí Bonifaz, no alcanzan los votos en el Congreso, porque ya empieza en ese momento la pugna territorial entre Ecuador y Perú. Y entonces, cuando era joven Neftalí Bonifaz, con el dinero que tenía su familia de la hacienda Huachalá, una de las haciendas más productivas y hermosas de la sierra, le envió a estudiar en Lima. Allá se dio la gran vida, se enamoró de varias limeñas y en el enamoramiento, y para ofrecer a las limeñas para que le cedan sus favores, sacó la cédula, siendo joven, para poder convencerles de que ellas le pedían que se casen, ¿no? Y entonces él decía, mira, no me puedo casar porque soy ecuatoriano. Ah, no, entonces no puedo ser tu novia. Entonces, dentro de las anécdotas cuentan que él sacó la cédula para además, no, para granjearse el favor de los ricos de Lima. Y él se olvida. Viene, es candidato, hace su política ya de viejo, no es que le eligen de joven, ya de viejo y ¡pum! Le eligen. Velasco Ibarra saca la cédula y dice en el Congreso, este señor es peruano y por lo tanto no puede ser presidente. Y el Congreso, carajo, ¿y ahora qué hacemos? Él ganó las elecciones legítimamente. ¿Y nosotros qué hacemos? No, pues no hay cómo aceptarle. ¿Cómo?
Nos vamos a ir contra una elección popular, es problema de nosotros. Así es que, y no le aceptan. Neftalí Bonifaz hace una declaración pública que está publicada en el diario El Comercio, en varios medios de comunicación de aquel entonces, dice que fue un desliz de juventud, que lamentablemente él cometió el error de joven de ir y sacar la cédula de identidad. No cuenta las razones, no, evidentemente. Pero esto provoca, le destituyen. Y Bonifaz, no sé si él mismo personalmente, pero de las huestes van a hablar con los militares y los militares toman partido por los dos bandos, de lado y lado. Y Quito, durante los últimos días del mes de agosto de 1932 y los 2 primeros días de septiembre de ese año, se vuelve un campo de batalla sangriento en el que se dice que murieron más de 2,000 quiteños y quiteñas asesinados por 2 ejércitos del mismo país, que a la vez gritaban, ¡viva la Constitución! Esa parte de la historia no me gustaría que se repita, aunque se ha vivido algo parecido entre ciertas facciones que ahora están de moda, que es anti y corres. Pero entonces tenemos esto. Y 32, 34, ya estamos llegando al año 45. Pero llegamos al año 40, en donde es elegido ya democráticamente el señor Carlos Alberto Arroyo del Río. Él gana, dicen que con fraude, y que quien hizo el fraude fue Andrés F. Córdoba. Ahí vienen los chismes. Ya no es tan grotesco el chisme de esto de cuántos votos necesitan para mandarles en las urnas, pero igual dicen que fue con fraude. Y adivina a quién le gana Arroyo del Río: a Velasco Ibarra. Y entonces Velasco declara, fraude, me robaron, y se vuelve opositor, y Arroyo del Río le expulsa del país a Velasco Ibarra. Pero aquí hay un conflicto ya interno social muy grave. A partir de 1940 viene un gobierno muy represivo, y las huestes, ya hay fortaleza en los partidos socialista y comunista, que son los que encabezan la oposición a Arroyo del Río. Pero hay un hecho fundamental en el Ecuador, en la historia del Ecuador, que quiebra en dos toda nuestra historia. El 1 de julio de 1941, el ejército peruano, ya habiendo anunciado por varios emisarios diplomáticos anteriormente, invade la provincia del Oro, se toma hasta Pasaje, Machala, y bloquea la frontera en Macará de la provincia de Loja. Por 6 meses se toma hasta enero de 1942, en donde nosotros rogamos por una solución. El mundo está en la Segunda Guerra Mundial, nadie nos para bola, y esa heroica provincia mártir de El Oro, la gente tiene que salir caminando desde el Oro por los caminos vecinales hasta Cuenca, y los machaleños, los pasajeños, la gente del Guabo, de esos productivos sectores de la provincia del Oro, la provincia que pasó sometida, secuestrada por el ejército peruano 6 meses, tuvo que vivir en carpas y en campamentos que los cuencanos de corazón les organizaron en el famoso Parque Calderón de Cuenca. Pero entonces ahí viene la respuesta. El ejército ecuatoriano tiene valientes. Nuestra primera referencia es el héroe del 41. Mi bisabuelito, mi abuelito fue héroe del 41. Habían héroes que tenían piedras en sus manos porque no les dieron armas, no les ayudaron. Empiezan los testimonios en los periódicos de los ecuatorianos estamos defendiendo el territorio, estamos combatiendo, pero manden armas. Nada. Arroyo del Río, viendo la reacción popular, lo que hace es armar a las huestes de su partido para que repriman al pueblo. Entonces esto provoca una reacción social muy fuerte, y viene la Revolución Socialista de 1945, que entre otras cosas, por ejemplo, crea la Casa de la Cultura y el primer Tribunal Superior Electoral, en el que se le da como nombre Tribunal Superior Electoral el 10 de agosto de 1945, siendo presidente José María Velasco Ibarra, y ministro de gobierno, el fundador del Partido Concentración de Fuerzas Populares. Asad Bucaram. No, él es el heredero, más bien es el anterior, el guerrillero español Carlos Guevara Moreno, el médico riobambeño que combatió en la guerra
Es decir, esta es la parte histórica y a partir de ahí centramos ya el tema en lo que habíamos propuesto, que es la primera autoridad electoral. Hemos llegado, paradójicamente, casi se nos acaba el tiempo. Disculparán la tardanza, el tráfico, pero Sí, el andar en buseta. hemos llegado hasta la primera autoridad electoral. Luego se volvió Tribunal Supremo Electoral. Luego, en la Constitución del 2008 se volvió Consejo Nacional Electoral, pero ya se dividió en dos partes. Y además, ojo, se divide en dos partes porque ya no es poder del Estado. Se le eleva a nivel de función del Estado. Hay 5 funciones del Estado, porque antes solo tenía 3 poderes que venían heredados de Francia. Pero con la Constitución del 2008 hay ya 5 funciones del Estado que tienen el mismo nivel. Del mismo ranking. Es más, en este momento, los funcionarios del CNE pueden designar, que no, ventajosamente algunos de ellos no saben. Sí, señor policía, arreste a esta persona. Sí. Y para cerrar, te digo, porque ya no se va cerrando el tiempo del programa, quería contarte la anécdota de la que fui partícipe como funcionario del Congreso Nacional, que me parece que es de las acciones única, exclusiva, del Tribunal Supremo Electoral de Jorge Acosta, en el que, por abrogación de funciones de 56 diputados, destituyó a lo que se llamó el bloque de los manteles, y ahí da el nacimiento de la carrera política de Rafael Correa. Porque siendo presidente Correa, siendo candidato, ofrece disolver el Congreso y convocar una asamblea constituyente y se lanza sin candidatos a diputados. Por lo tanto, para el año 2007 que se posesiona, él no tiene diputados. Entonces, la Constitución ordenaba que para hacer una consulta popular, el presidente propone el tema, le manda al Tribunal Electoral y le comunica al Congreso para que el Congreso tenga conocimiento. Aclaremos, no es que le pida 56 diputados aprovechan y dicen, como soy la autoridad, este guambra pendejo no tiene diputados, no hay quien le defienda aquí. Por lo tanto, los 56 dicen, niego la consulta. Entonces Jorge Acosta, con vocales como Elsa Bucarán, Hernán Rivadeneira, René Mouget, que eran de los partidos políticos, porque lamentablemente, y digo lamentable, en la Constitución de 1998 de Osvaldo Hurtado se estableció que el Tribunal Supremo Electoral sea conformado por delegados de los 7 partidos políticos más votados. Era como decirle al ratón, toma, llévate este queso, pero traerásme el vuelto. Pero me lo vas cuidando. Ahí fue cuando... Aquí viene una yo me acuerdo. Pero Jorge hace... Jorge... Edison, dame un cachito, un paréntesis. En esa época, León Febres Cordero, a Giovanni Atarihuana del extinto MPD, le tocaba una de las vocalías. Pero como no se le puede dar a estos comunistas, pusieron a un liberal de un partido que ya para esa época estaba desaparecido. Así es. Ya, volviendo a la anécdota de Jorge Acosta. Sí, entonces el Congreso aprueba una moción con 56 firmas, entre las que están la de la doctora Anabela Sin, esposa de Álvaro Noboa, que luego retira la firma, pero están Luis Fernando Torres, del Pocho Jar, Gloria Gallardo, Silka Sánchez, de los más preclaros, de Alfredo Serrano, de los más preclaros políticos de los partidos políticos, que no creyeron que el Tribunal Electoral, en una reunión que tenemos, asesores del Congreso, asesores del gobierno de Rafael Correa y asesores del Tribunal Electoral, tengo el gusto de decirles lo que tú dijiste. La autoridad máxima cuando está convocado un proceso electoral, hasta para destituir al presidente de la República, es el Tribunal Supremo Electoral. Nadie puede interferir en lo que tú dices. Un vocal puede pedir lo que quiere este rato, son la máxima autoridad hasta que se acaben las elecciones. Entonces Jorge Acosta, como abogado que él sabía, y entonces dice, señores, aquí vamos a hacer historia, y destituye a 56 legisladores, que hasta ahora han pasado ya más de 20 años, no han podido ganar ninguna demanda internacional porque la decisión fue legítima. Eso se tomó como autoridad electoral, que era el tema del día de hoy, porque si quieren el tema del bloque de los manteles, les puedo contar en otro programa que hagamos con su autoridad electoral, mi querido
Giovanni. Giovanni, yo soy Illich, querido. Giovanni es mi primo. Y y estaba acordándome del Giovanni Atari. Es mi primo. Illich. Soy Illich Romero Atarihuana y les llamo y los convoco a decirles pero cabe, Gil, es de uso personal, no se dejen pintar. Y hay ciertos candidatos que se están desesperando y están a empezar a dar, llévenme a farrear. Ustedes verán. Los quiero, bye. Edison. Sí, ahora pasó lo que me ha pasado a mí cuando me confunden con Fausto Miño y eso sí es una agresión, ¿no? Sometime, ok. Un gusto haber estado con ustedes, pues seguiremos a ver el domingo con conciencia, con la mano en el corazón. Este paisito ya no aguanta más. Así es que vamos a ver qué pasa y con los resultados diseñaremos un nuevo programa para ver cómo se repite la historia. Bye.